Buenas tardes amigos de Landatel, soy Diego García, Product Manager. Hoy vamos a hablar de los switches de Tepelin. Tepelin tiene una gran variedad de switches, de modo que sea cual sea tu necesidad o el escenario en el que estés trabajando, no tengas que pagar por una prestación que no necesitas o no tengas que renunciar a algo por culpa del precio. Los switches de Tepelin se moldan a ti en lugar de tener que moldarte tú a ellos. El webinar de hoy está un poco más orientado a ser más práctico. Veremos un ejemplo real, trabajaremos directamente sobre un equipo. Como siempre, las preguntas yo os voy animando a que las vayáis haciendo a lo largo de la presentación o a medida de que nos van a ir hablando para que luego los turnos sean más fluidos. Hoy, para enseñarnos el comportamiento de estos equipos, tenemos con nosotros a Daniel Cabello, responsable del departamento técnico de Tepelin. Hola Daniel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Eh, pues sí, si que me si te das ya la parece alternativa o te paso ya el fenomenal. escritorio. Vale, Ya pues estamos viendo tu pantalla. ya estáis viendo. Muy bien, pues empiezo a lanzar ya la presentación y bueno, pues dar las gracias a todos por asistir. Como bien decía Diego, yo soy Daniel, el responsable del departamento de soporte técnico y bueno, vamos a ver hoy qué bondades y qué funcionalidades nos pueden aportar nuestra gama de switches que, como bien decían también, es muy variada y bueno, pues vamos a meternos con ello directamente. La presentación o webinar o formación está orientada, como decía Diego, más al plano técnico. Es decir, aunque vamos a ver, como siempre hacemos, una pequeña introducción corporativa de lo que es Tepelín, por si algún despistado todavía no nos tiene ubicados en cómo trabajamos y quiénes somos. Vamos a ver un poco la parte del portfolio porque tenemos mucha variedad y dividido en varias gamas, que quizás seguro que alguna no conocíais, entonces es importante enseñaroslas. Y en la tercera parte es donde nos vamos a meter en qué es lo que hacen los switches, porque tenemos en mente que, bueno, son configurables, son gestionables, pero vamos a ver qué cosas hacen, de qué manera las hacen y cómo se pueden hacer viendo un equipo de modelos de mayor gama de Tepelín para que veáis que, bueno, que no muerden y son bastante sencillos de gestionar. Por último, ya vamos a terminar con un par de ejemplitos súper básicos ya en la presentación de posibles escenarios donde podemos meter este tipo de equipos, ¿vale? De manera genérica. Y al final, pues ya abrimos el turno de preguntas, que seguro que es de las cosas más importantes porque tendréis dudas y tendréis muchas consultas y las podemos ir viendo in situ sobre los productos, ¿vale? Así que bueno, empezamos. Tepelin es una marca, es un fabricante de redes chino, un fabricante de hardware. Siempre pongo este diapositiva porque hace un año, aunque ya ha pasado mucho, pero hace un año hicimos 20 años, fue el 20 aniversario, y todo nuestro packaging de producto, todo nuestro logo cambió, incluso el corporativo, y nos hemos encontrado casos en los que la gente pues, se había despistado un poco porque no nos tenía ubicados con un logotipo antiguo. Entonces, bueno, pues que sepáis que si hay algún producto en algún punto del mercado con el packaging antiguo, con el packaging azul de la izquierda, somos los mismos además aquí en España también, así que que no suene a chino, nunca mejor dicho, ¿vale? Nosotros tenemos dos tipos de gamas o dos tipos de negocio dentro de lo que es la parte de redes, ¿vale? Tenemos la parte de consumo, que quizás sea una de las cosas más conocidas de lo que es TP-Link en el mundo IT, en el que tenemos pues repetidores Wi-Fi, PLCs, routers de casa, incluso también tenemos una gama de smart home, accesorios, al final son dispositivos para el ámbito de casa. Pero también tenemos una gama que es una gama empresarial que nosotros, bueno, pues la tenemos dividida en tres familias, que son routing, switching y wireless, y son equipos diseñados para alta densidad de clientes, funcionalidades mucho más avanzadas de lo que nos aporta un proveedor de internet o un dispositivo de casa. Y bueno, dentro de esa gama de productos hoy vamos a ver una parte de switching que quizás me atrevería a decir que es la más potente, la que más productos tiene y la que pues, creo que nos puede dar mucha alternativa y mucha versatilidad en lo que es la red. Y veréis luego por qué, ¿vale? Porque vamos a ver que los switches que tenemos casi entran en cualquier lado. Y por último, ya pasando ya a la presentación corporativa, esto siempre queda fenomenal comentarlo, que tenemos 4 centros de desarrollo en el mundo. Nuestra central está en Shenzhen, en el sur de China.
también tenemos uno en Estados Unidos, en San Francisco, para la parte de Smart Home, desarrollo, también para la parte de proveedores de Internet, que tenemos un equipo dedicado a ello. Y bueno, pues es un poco una presentación de lo que es TP-Link, ¿vale? Que somos un fabricante chino, que tenemos ya 21 años de experiencia en el mercado y bueno, pues que dentro de esa gama de ámbito de empresa, pues bueno, empezamos a ser bastante potentes y ahora vamos a ver por qué. Empezamos con el portfolio, con los equipos las soluciones que proporciona TP-Link a nivel de switch. Nosotros los agrupamos en 3 familias. Los switches no gestionables, los switches tontos, que son plug and play, que no tienen ningún tipo de configuración, simplemente es enchufarlos y son bocas Ethernet. Aquí tenemos mucha variedad y, bueno, pues desde enracables hasta switches de plástico. Con eso ya lo digo todo, veremos luego una esquemita de todas las posibilidades que tenemos. Después, dentro de la gama de gestionables, que es donde nos vamos a meter en profundidad con las configuraciones, veremos que tenemos 3 opciones dentro de los configurables o gestionables, según pues sean más potentes y más avanzados en prestaciones. Y por último, la gama de accesorios, que hay veces que está un poco olvidada, pero la gama de accesorios en switches es una gama muy interesante porque, bueno, son accesorios que la mayoría de los casos son compatibles casi con cualquier fabricante, que son módulos SFP, conversores de medios y que al final son complementos bueno, que valen para un router muy descosido, valen para un switch TP-Link, valen para un switch de otro fabricante y en relación calidad-precio son equipos muy fiables, muy fiables. Dentro de la gama no gestionable, comentar que todo lo que vamos a ver ahora tiene garantía de por vida. Es decir, si nosotros hemos puesto que es garantía de por vida es porque el equipo es potente, es bueno y es de fiar, ¿vale? Todos los switches son garantía de por vida, menos los que son de plástico, ¿vale? Estos que vamos a ver de plástico, que son 2 o 3, nos olvidamos de ese aspecto, pero todos los demás son garantía de por vida. Y bueno, ¿qué tenemos en no gestionables? Pues como os comentaba, con más puertos o menos puertos de Ethernet, de mayor o menor velocidad, ya estamos casi con todo el portfolio en giga, por no decir que ya los de 10-100 se están quedando un poquito ya desfasados, con diferentes capacidades de montaje, es decir, tenemos switches que se pueden racar, que no son gestionables, es decir, que los enchufamos y listo, incluso switches más de escritorio para, pues bueno, una zona en la que no tengamos un rack o una pequeña empresa que no tenga esa capacidad de tener un rack con un servidor, con un CPU potente, ¿vale? E incluso también switches que son no configurables, pero con capacidad PoE, que pueden alimentar puntos de acceso, teléfonos IPs, etcétera, etcétera. Siguiente familia, los gestionables. Aquí tenemos un poquito lo que os decía, varios tipos. Empezamos con los switches que, bueno, diríamos que son switches de capa 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque son switches a secas. Son configurables, tienen funcionalidades como WLAN, como GMP Snooping, etcétera, pero no tienen ninguna funcionalidad de routing, es decir, no tienen DHCP, no tienen ningún protocolo de routing de capa 3. Después tenemos los capa 2 Plus, que me atrevo ya a decir que ya sabéis por qué son Plus, porque tienen alguna funcionalidad concretamente, suelen tener DHCP, server y también rutas estáticas, con lo cual no es un equipo de capa 3, no es un switch que tenga protocolos BGP o SPF, pero es un equipo que empieza ya a tener funcionalidades de routing, ¿vale? Y por último, los switches de capa 3, que bueno, pues tenemos 2-3 modelos que tienen ya algunos protocolos de routing, como veis ahí, como RIP o SPF, y son pues bueno, switches totalmente compatibles con todas las funcionalidades de capa 2 clásicas. En accesorios, rápidamente también, tenemos un poquito de todo, como veis aquí. Conversores de medios de fibra a Ethernet, de módulo SFP a cobre también. Conversores directamente de fibra con conectores SFP en gigabit y 10 gigabit. Fuentes de alimentación redundante para algunos de los switches, concretamente los de capa 3. Inyectores y splitter PoE para esos equipos que tenemos pues desplegados, a lo mejor antiguos, que bueno, pues tenemos un switch que es PoE, pero no tenemos un punto de acceso que es PoE y por las necesidades de la red o de la infraestructura queremos alimentarlo así, de esta forma. Tenemos el adaptador que permite pues, hacer ese cambio, esa conversión, ¿no? Para evitar ese problema. Cables para apilar switches a 10G,
bastidores para los módulos conversores de medios. Al final tenemos un poquito de todo. Yo lo que os digo, esta gama está un poquito olvidada, pero ya digo que nos da bastante rédito y tenemos bastante movimiento con este tipo de productos. Dentro de los switches, en general, ya entrando en lo que es la configuración y en lo que es el modelo, la gama de producto ya a nivel comercial de TP-Link, tenemos estas posibilidades. Los no gestionables, que se llaman así, si los encontráis en la web, en catálogos, en listas de precios, son así, no gestionables. Los que llamamos Easy Smart, que son los primeros equipos que son gestionables, que tienen algunas funciones de switch, como por ejemplo VLAN o QoS, pero son muy básicos. Esto encaja perfectamente en lo que decía Diego, en que puedes tener un switch que te haga lo que realmente te hace falta. Es decir, no tienes por qué hacer un desembolso grande en un equipo si tú solo necesitas un VLAN, un QoS o hacer un lab o algo básico. Necesitas un equipo que sea mucho más potente. Pues esta sería la gama. Es una gama de entrada, ya digo, es una gama que tiene las principales funcionalidades de switch. Después la gama Smart, que es una gama intermedia entre la más potente y esta de entrada, que es una gama que a nivel de funciones y de prestaciones está casi al mismo nivel que la última gama, que la tope gama, pero son un poquito más sencillos en algunas configuraciones, permiten a lo mejor menos capacidad de switching, pero son muy interesantes a nivel de calidad-precio. Son unos productos que ya digo, son casi como los tope gama, pero los hermanos pequeños. Y por último, los switches gestionables, que llamamos gestionables, que aquí es donde entran los de capa 3 y capa 2 Plus. Concretamente ahora en la configuración que vamos a empezar a ver, tratamos con uno de los de capa 2 Plus. Es un switch que vamos a ver ahora después, que es de 48 puertos. Y bueno, pues vamos a ello. Antes de nada, en switches no gestionables, como os decía, os había prometido una tablita en la que viene un poco todas las posibilidades, desde 48 hasta 5 puertos. Esto nos permite mostraros que hay mucha alternativa. Y como veis, hay muchos que ponen, pues bueno, sobre todo ya los de 16 puertos y 24, que acaban en D o no acaban en nada, acaban en el 6 o en el 24. Estos equipos están, digamos, duplicados para montaje en rack y montaje de sobremesa. Lo que os comentaba, para dar mayor versatilidad a ese cliente que necesita algo específico y bueno, pues no tiene por qué tener un buen bicho pues que tenga que ser enracable en una mesa porque a lo mejor no tiene la posibilidad de tener un CPD. Pues aquí está la alternativa, incluso algunos por, como vemos aquí, 48 hasta 5 puertos, incluso alguno PoE como este, que es de 8 puertos PoE. Lo que os comentaba también, que se me había pasado, la mayoría de equipos que son de escritorio, que no son racables de fábrica, llevan las aletillas para también ser enracables, es decir, tienen un tamaño menor, pero tienen el kit de montaje incluido en el equipo, ¿vale? Para que por si acaso nos despistamos y compramos el que no es, también se pueden enracar. Después en Easy Smart hay menos variedad de producto porque es la gama de entrada, pero también tenemos hasta 24 puertos, que es bastante interesante. Como veis, aquí estas son las principales funcionalidades, si no me dejo ninguna, que tienen los switches Easy Smart. Y GMP Snooping, que vamos a ver cómo se configura, que es muy sencillo en el equipo. QoS, tanto a nivel de prioridades, para, por ejemplo, teléfonos IP, o incluso también para un control de ancho de banda, que también vamos a ver en la configuración por puerto. Después, por mirroring, que es interesante ante cualquier problema en el que, bueno, pues no sepamos qué es lo que está ocurriendo, queremos hacer un volcado de paquetes a un puerto y analizarlo. Con port mirroring se puede hacer. Y, por supuesto, las VLANs para separar en sus redes virtuales y, bueno, pues tener, por ejemplo, departamentos separados o recursos separados para que no todo el mundo acceda a todos los recursos de la red. Estos son algunos de los modelos que ya habíamos adelantado. Switches Smart, que son los de funcionalidad L2. Como decía, la mayor aspecto mejorado respecto a los primeros modelos, los Easy Smart, es que estos equipos ya empiezan a tener, la mayoría de ellos, puertos SFP para fibra. Incluso alguno de ellos tiene puertos 10G, con lo cual el salto de calidad ya empieza a ser interesante. Y aquí igual tenemos desde switches de 8 puertos hasta 16, 24, incluso también 48.
Aquí ya tenemos algunas funcionalidades un poquito más avanzadas, alguno de ellos es apilable, no todos los equipos son apilables, hay que dejarlo claro, pero algunos de ellos sí. Algunos de ellos también tienen rutas estáticas, ¿vale? Por actualizaciones que se le han hecho, ¿vale? Pero no todos ellos. Aquí vemos algunos de ellos. Por ejemplo, el primero es bastante interesante porque es un equipo que, bueno, pues no es el tope de gama en cuanto a prestaciones, pero es apilable, tiene 4 ranuras SFP Plus 10G, con lo cual podemos apilarlo contra otros equipos 10G. Y bueno, pues son 24 puertos Gigabit. El de debajo también es uno de los nuevos que hemos sacado a lo largo de este año. Es el primer switch que tenemos que tiene puertos 10G en Ethernet. Teníamos ya 10G en SFP con los módulos o transceivers que también tenemos en la parte de accesorios, pero es el primer switch que tenemos con 10G Ethernet, parte de los 4 módulos SFP que tiene. Y bueno, ya por último, la gama de gestionables, en el que tenemos capa 2 y capa 2 Plus y capa 3, por último. Y bueno, como cosa así destacable, los que tenemos de capa 3 son apilables, ¿vale? Hay uno de ellos que es 2700, que si lo veis justo en la derecha, a ver si se ve mi cursor aquí. Este es exactamente igual que este, pero volvemos a lo mismo. Si tú no necesitas todas las funcionalidades de capa 3, este es mucho más asequible, el 2700, y lo único que cambia es que si quisiésemos tenerlas en un futuro, se pueden actualizar con una licencia. Es el único equipo que permite ser actualizable con una licencia a un equipo superior, ¿vale? Hay que mencionarlo porque, bueno, pues es algo puntual. Y el último, el de la derecha del todo, este de aquí, el T2600G 52TS, es con el que vamos a trabajar ahora después, que es de 48 puertos, que tiene puertos SFP, que tiene servidor de DHCP, etcétera. Aquí están algunos de ellos. Capa 3, que es el primero de todos. Y abajo es uno, bueno, pues que consideramos también interesante, es antiguo, como veis la nomenclatura en el de abajo es diferente a los dos de arriba. Es un equipo que seguimos manteniendo porque, bueno, son 12 puertos SFP, 12 ranuras SFP, que no es a lo mejor muy común, pero es un equipo que es interesante porque rompe un poco con todos los demás que tenemos, que son todo cobres y 2, 4 o 6 puertos SFP. Pues este es al revés, 12 puertos SFP y solo 4 combo en gigabit Ethernet. Y bueno, por último, los accesorios, ¿vale? Lo que os comentaba. No vamos a entrar mucho en detalle porque seguro que algunos los conocéis ya, pero cables apilables, módulos de todo tipo por ambas fibras, monomodo, multimodo, también en 10G y fuentes de alimentación redundante, incluso fuentes de conexión en caliente para los switches gordos que tenemos, los de capa 2 Plus y capa 3 con licencia. Vale, pues vamos a entrar ya de lleno en el tema de las funcionalidades y la configuración. Primero lo que voy a ver es una pequeña slide de presentación de algunas de las funcionalidades para que veáis, pues bueno, un breve resumen de lo que vamos a hacer. Nos volcamos a la primera cosa que os quiero enseñar en el equipo y vamos a ir cambiando entre las diapositivas y el equipo del suite directamente para ir viendo pues qué es lo que os vamos a ir presentando. Así que me salgo de esta presentación, a ver, y nos vamos aquí. Bueno, yo tengo creado, antes de empezar con el switch, tengo un router, ¿vale? Un router TP-Link de gama empresarial, que es la IP 192.168.0.1, ¿vale? Por defecto es la que tiene el equipo, no se la he cambiado. Entonces, ¿qué es lo que he hecho para asociarlo con mi switch? Como es un switch configurable, gestionable, tiene una IP de gestión. Todos los switches de TP-Link gestionables tienen la IP por defecto la misma, 192.168.0.1. ¿Qué es lo que hay que hacer para que, bueno, pues no tengamos ningún problema con conflicto de IPs? Cambiarle la IP, que es lo que he hecho yo antes de entrar aquí, ¿vale? Le he cambiado la IP a la, como veis aquí, la 0.2. Ahora os voy a decir dónde se cambia ese dato, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Es importante que cuando vayáis a configurar el equipo, si vosotros lo pincháis directamente en un puerto al router, el equipo automáticamente va a dar acceso a Internet y pinchándote a él vas a tener conexión a Internet, porque es un switch al fin y al cabo. Entonces, lo único que va a ocurrir es que si da la casualidad como esto, que lo he forzado yo para que sea así,
que el equipo, tu router, la puerta de enlace también tiene esa misma IP, hay que acceder previamente, antes de conectarlo al router, con admin a la configuración, ¿vale? 0.1. Importante, el switch aunque tiene DHCP, server, no lo tiene habilitado por defecto, con lo cual, si yo me pincho, intento acceder a esta IP, no voy a poder acceder, porque me tengo que poner una IP en mi tarjeta de red fija, en el rango 0, para poder configurarlo, ¿vale? Luego ya se puede activar cualquier cosa, pero en principio hay que tener esas pequeñas consideraciones que son chorradas, pero que, bueno, es importante mencionarlo, ¿vale? Como os decía, yo ya he cambiado la IP de mi switch, le he puesto la 2 en la siguiente. Y bueno, ¿cómo se cambia eso? ¿Vale? Antes de nada, antes de entrar en ningún tipo de configuración, aquí tenemos un montón de cosas, unos menús, ¿vale? Aquí con un display de los puertos. Me tengo que ir a la parte de routing, ¿vale? En esta gama de producto, como ya son gama L2 Plus, tienen la parte de routing. En la parte de routing, en la sección interface, ¿vale? Que es la primera que sale por defecto, aquí aparece creada una lista de interfaces con una VLAN ID1, con un modo estático y con la IP. Esto por defecto, ¿vale? Viene de esta forma, con el 1. Yo lo que he hecho ha sido simplemente cambiarlo al 2, al 3, al que quiera. Y lo he dejado en estático. ¿Por qué lo he dejado en estático? Bueno, pues porque para la hora de configurarlo, como yo quiero siempre poder acceder para tocar cosas en el switch, porque al final este tipo de equipos se hacen el núcleo casi de la red, en el que casi todas las configuraciones se hacen sobre él, y nos dejamos un poquito a un lado el router, pues bueno, yo lo he dejado en modo estático, una IP fija, pero si hay alguien, por las necesidades de la red, de la infraestructura, que necesitamos que sea, por ejemplo, por DHCP, que el router sea el que le dé una IP y yo me olvido, no necesito ni acceder a él porque lo que le he configurado se lo dejo configurado y ya no tengo que volver a acceder para tocar nada, pues bueno, se puede hacer con DHCP, ¿vale? Incluso le podemos capar la parte de IP y que no sea gestionable, ¿vale? Podríamos acceder por consola. Pero bueno, básicamente lo primero que he hecho ha sido eso, ponerle una IP, la máscara, pues la que tiene, le he dejado el admin status habilitado. Importante también, le podemos poner un nombre, ¿vale? Pero esto que pone aquí, que pone interfaz ID VLAN 1, ¿qué quiere decir? Que si yo ahora cuando creo VLANs intento acceder desde otro VLAN a esta IP, aunque estén en el mismo rango, no voy a poder, porque el equipo limita solo el acceso a la gestión a una VLAN, ¿vale? Y por defecto está creada la VLAN 1, que engloba de momento todos los puertos. ¿Vale? Esto es importante mencionarlo porque hay veces que nos ponemos a hacer como locos configuraciones y de repente nos quedamos bloqueados y no podemos hacer al switch y hay que meterle consola y hacer un reset por comandos y es un jaleo, ¿vale? Eso es importante. Siempre tener en cuenta que por defecto solo se puede configurar el equipo desde esta VLAN. Si nosotros quisiéramos configurarlo desde otra, habría que modificar, ¿vale? La parte de interface. Vale, pues visto esto, ¿qué es lo que haría yo justo después de cambiar esta IP? Importantísimo, darle aquí abajo a Save Config. ¿Por qué? Porque el equipo, aunque va guardando en su memoria la configuración, si por lo que sea se le va la luz o yo lo tengo que cambiar y mover de sitio, si yo no he dado Save Config, el equipo vuelve al estado de fábrica, vuelve al estado en el que la última vez le hayamos dado Save Config. Es como una memoria volátil. Entonces es importante esto porque puede ser que nosotros lo dejemos configurado perfecto, funcionando con toda nuestra red, no le hayamos dado SafeConfig porque ni lo hayamos visto y de repente un día pasa cualquier cosa o hay que cambiar ese switch y moverlo a otro sitio y entonces has perdido toda la configuración, ¿vale? Aunque este equipo tiene posibilidad de hacer backups de la configuración, si no lo hemos hecho esto del SafeConfig, nos quedamos un poco en bragas, entre comillas, ¿vale? Entonces lo primero que hacemos siempre, SafeConfig, ¿vale? Tarda muy poquito, lo deja guardado y volvemos al menú inicial. Vale, pues lo que vamos a hacer primero es, os voy a enseñar un par de funcionalidades que, bueno, que parecen básicas, parecen sencillitas, pero no lo son tanto. Y después vamos a pasar a crear una VLAN, que quizás es lo que más enjundia tiene y lo que más seguro pedís. ¿Qué funcionalidades son las que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver estas. Os lo amplío en un momentito. Estas son las que tiene este equipo, ¿vale? Algunas de ellas, no todas, ¿vale? Seguro que hay muchas más y ahora lo vamos a ir viendo. Aparte de VLAN, que lo vamos a ver después, agregación de enlaces por protocolo y por no protocolo, Quality of Service para, bueno, pues
ordenar un poquito los paquetes según calidad de servicio, etcétera, etcétera. ACLs, que vamos a hacer también una pequeña configuración de ACLs y os vamos a explicar las posibilidades de ACLs que son bastante elevadas. Servidor de HCP, podríamos crear unas diferentes subredes y repartir IPs porque no me interesa lo que me da el router o porque lo quiero tener separado por subredes, por el motivo que sea, también lo tendría. Y también, por ejemplo, IGMP Snooping, que parece algo muy sencillo, que parece algo que está muy destinado a algo de ámbito doméstico, lo típico de que me pongo un switch en casa y quiero que se me vea bien el decodificador de mi operador para ver el fútbol. Pues bueno, también lo vamos a ver porque puede dar el caso de que también esto se extrapole a un ámbito un poquito más elevado de empresa, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver algunas de estas funcionalidades. Volvemos al switch. Y bueno, lo primero que os quiero enseñar es en la parte de switching, ¿vale? Aquí tenemos un poco el display de tema de puertos, qué se puede hacer con los puertos, etcétera, etcétera. Aunque hay muchas cositas, ¿vale? Como el LAV y demás, empezamos por la parte sencilla, que es los puertos, port config. Aquí, como veis, este es el equipo de fábrica. Tiene aquí los 48 puertos que me dice que son todos de cobre, ¿vale? Pero si seguimos hacia abajo, los 4 últimos puertos son de SFP, ¿vale? Destinados a SFP. Esto no tiene mucha historia, pero lo más importante yo diría aquí es cuando utilicemos un un módulo SFP, ¿vale? Normalmente, pinchándolo es suficiente, ¿vale? No hay que hacer prácticamente nada, ¿vale? Incluso dejándolo en auto, tú vas intercambiando puertos SFP, módulos SFP y bueno, pues según le vaya detectando el switch, pues va dando 10, 100 gigas, lo que sea, ¿vale? Incluso 10G, los que sean 10G. Pero, ¿qué es lo que tenemos nosotros ya aquí por la experiencia que tenemos de haber trabajado con muchos equipos, con diferentes fabricantes y tal? Hay veces, ya digo, no siempre, que cuando interconectamos un módulo SFP de otro fabricante, que normalmente digo que son compatibles, por no decir siempre, ¿vale? Hay algún caso concreto que hay que matizar. Hay veces que es necesario fijar a qué se está conectando el equipo. Si el módulo SFP es gigabit, habría que poner gigabit. O nosotros recomendaríamos poner gigabit. Porque si lo dejamos en auto, ¿vale? Y ha habido casos en los que se han quedado en auto algún equipo, lo que ocurre es que puede no sincronizar bien el equipo, ¿vale? Con ese módulo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el módulo es de otro fabricante y tiene el tema de la sincronización, lo tiene de otra forma. Eso ya es tema externo, pero ya digo que es un tema que bueno, nos ha llegado es que no son compatibles con módulos de X fabricante. Y resulta que sí que lo son, pero hay que tocar esta configuración para asegurarte que siempre te va a sincronizar a lo que te tiene que sincronizar. ¿Vale? Es una chorrada, pero es importante mencionarlo. Aquí también podríamos tocar la parte de Jumbo Frame, Flow Control, ¿vale? Importante esto, el tema de la sincronización, sobre todo con SFP. Después, en Port Security, otro tema que consideramos que es interesante mencionarlo porque para ciertos ámbitos es una manera de seguridad que parece muy primitiva, pero es interesante. En el Port Security, lo que podemos hacer nosotros aquí es seleccionar en cada puerto cuántas MAC el switch va a prender, es decir, cuántos equipos se van a poder conectar, vamos a decirlo así de manera sencilla. Entonces, si yo lo que quiero es, voy a tener mi switch en mi rack, en mi CPD, y no quiero que nadie se cuele y nadie toque o haga algún cambio o algún técnico pues tenga que tocar alguna cosa, hacer alguna prueba y me cambie el equipo y me descontrole todo, podemos aquí seleccionar cuántas MAC puede aprender por puerto, por ejemplo, una, y pinchar directamente el equipo que va a ir en el puerto 1 o en el puerto 50. De tal forma que una vez que retire yo ese equipo, si alguien me lo retira, y tenemos la mala suerte de que alguien entra al rack y lo retira, aunque pinche otro, ¿vale? No le va a reconocer el equipo. Con lo cual no va esa MAC, ese equipo no va a tener salida a la red. Parece una chorrada, pero es una cosa bastante sencillita de hacer y que, bueno, pues nos asegura que si tú has marcado que en los 20 primeros puertos va a haber 20 equipos fijos que sean 20 cámaras, 20 APs o 20 ordenadores, si alguno de esos equipos se cambia, se sustituye por otro o me pinchan ahí otra cosa para intentar piratearme la red o hacerme cualquier cosa, no va a funcionar, ¿vale? Es un tema sencillo, pero es importante, ¿vale? Es importante mencionar, ¿eh? El máximo número de Macs que puede aprender. Vale, ¿qué más podemos ver aquí? Tema de estadísticas, que nos lo habéis pedido también bastante.
Esta primera parte de lo que es la configuración os la voy comentando porque son el feedback que hemos tenido nosotros, el departamento técnico, de peticiones, de cómo se hace, bueno, pues se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, ¿vale? Y bueno, pues al hilo de todo esto son las estadísticas de tráfico, que a priori, como veis aquí, pues bueno, tengo solo 2 puertos utilizándose, ¿vale? Mi router y mi ordenador, router en el que está conectado, ¿vale? Con sus paquetes y tal. Si yo selecciono en la parte de estadísticas, ¿vale? Tengo aquí, pues bueno, un breve detalle, un poquito más detallado de más cositas del tema de multicast, el tema de Jumbo Frame, por ejemplo, colisiones, octetos. Esto nos lo han pedido a veces porque para tema de, pues bueno, están revisando porque un switch va mal o la red va mal. Entonces, pues para descartar que hay algún equipo o algún puerto que esté fallando o que lo que esté conectado no esté rindiendo a tope, aquí pues es una primera approach de lo que se puede ver aquí, de qué es lo que está ocurriendo por ese puerto. Si enseguida vemos que hay errores, que no está detectando bien los paquetes o que hay colisiones, podemos empezar a pensar que ahí hay algo y que hay que tocar algo de la configuración o hay que meter algún protocolo, alguna cosita, ¿vale? También es una chorrada, pero lo comentamos porque nos lo habéis pedido bastante y creemos que es interesante. Siguiente cosita así sencilla, la parte de QoS. Como os comentaba lo que era la parte teórica de la presentación, aparte de poder darle una clase de servicio o una calidad de servicio, ¿vale? Por puerto, pues, por protocolo, etcétera, que esto para la parte de telefonía pues es clave. Una cosa que también es interesante, que es el bandwidth control, es decir, lo que yo permito por puerto de subida y bajada. Esto también es crucial para, si metemos, por ejemplo, un punto de acceso que está dedicado exclusivamente a una red de invitados para un hall, para hospitality, para el hall de un hotel, ¿vale? Y es una red que, aunque sea una red de invitados, pues bueno, tiene ciertas cositas, permite navegar, permites hacer 4 cositas, pero no quieres que se cepille todo el tráfico de tu red, toda la ancha banda de tu red, se puede automáticamente marcas el puerto donde va a ir ese punto de acceso y ese punto de acceso automáticamente ya va limitado. Que luego tú quieres limitar ese punto de acceso y hacer más configuraciones sobre el equipo en Wi-Fi, se puede, pero ya de fábrica, de primeras, ahí ya le vas a tener capado. Lo cual es interesante y nos lo habéis pedido bastante para esto concreto, para hospitality, para juegos de hoteles, para incluso redes de invitados de una empresa, de la entrada y tal, que tienen una zona de espera, pues para ahí tienen un equipo específico, que a lo mejor es un equipo muy potente y puede permitir hacer cosas, o también puede ser un equipo muy basiquito que no permita casi cosas, pero si lo permite el switch, pues ya lo tienes ahí limitado, ¿vale? Más cosas. IGMP Snooping, que también es algo que, bueno, pues sobre todo en la parte a nivel de usuario nos habéis preguntado mucho. Lo típico, yo conecto un decodificador o conecto pues algo para hacer streaming, un mecanismo de vídeo para hacer streaming, incluso para hacer calls o videoconferencias, ¿vale? Y necesito, pues bueno, que el resto de equipos no le lleguen paquetes que no le tienen que llegar, ¿vale? Es súper sencillo, el IGMP Snooping lo habilitamos aquí, enable, aplicaríamos, nos saldría aquí la letra el mensajito de que está OK y en port config le habilitamos el DGMP. Es súper sencillo también. Ya digo que normalmente estos equipos suelen dar un poco de miedo al principio porque bueno, son muchas cosas, a lo mejor hay que entrar por comandos, a lo mejor es una web pero es difícil porque son muchas cosas o no es muy intuitiva. Aquí yo creo que realmente es intuitiva, aunque también se puede hacer todo por comandos. Concretamente en este equipo se puede hacer todo por comandos, pero yo creo que esta web, esta interfaz gráfica es bastante sencillo y bastante interesante, ¿vale? Como veis aquí tenemos un montón de opciones en la parte de GMP, ¿vale? Para tema de VLANs, ¿vale? Si queremos que también haya una VLAN con todo con GMP Snoopy, ¿vale? Tenemos un poco de todo, ¿vale? Incluso perfiles para GMP Snoopy, ¿vale? Y por último aquí estaría la tabla en la que podríamos ver pues ciertas IPs que han entrado, etcétera. Siguiente cosita también de nivel de seguridad, digamos, ¿vale? Un poquito para prevenir problemas, que también es bastante básico y es muy sencillo de implementar. El DHCP Snooping. El DHCP Snooping, que imagino que lo conoceréis, sirve para básicamente denegar a todos los puertos que no tengan que tener un servidor de HCP conectado, pues queden IPs. Es decir, que si yo tengo en el puerto 1, como es mi caso, mi router, que es el que actualmente me está dando IPs por DHCP,
Si yo lo que tengo es conectado ahí es ese servidor HTTP y no quiero que entre nadie y pinche un router o pinche un punto de acceso que tenga de HTTP o pinche otra cosa y me desconfigure toda la red y me sature toda la red porque hay conflicto de IPs, yo puedo marcar en qué puerto es trusted, ¿no? Es confiable, es el de fiar en el que le meto el DHCP. En este caso lo metería aquí, ¿vale? También es una cosa que es muy sencilla, pero es lo típico en el que estás haciendo pruebas y ya esto a lo mejor es incluso interesante a nivel de pruebas de técnicos antes de hacer una instalación. Estás haciendo pruebas, empiezas a tocar cosas, empiezas a meter un equipo, ahora meto una subred, ahora quiero este equipo porque me va a hacer una VPN, me va a hacer lo que sea y de repente no te has dado cuenta y tienes dos DHCPs en el mismo rango, en la misma subred y de repente te deja de funcionar todo, ¿vale? Pues con esto te lo evitas. Vale, bueno, pues una vez visto este primer bloque de configuración de cositas sencillitas y básicas, vamos a ver el tema de VLANs, que quizás es lo más interesante. Lo que hemos planteado o el test que vamos a plantear aquí ahora hacer es crear 3 VLANs, ¿vale? Ya os había adelantado que el equipo, todos los equipos que tienen soporte VLAN, que son todos los switches, tienen por defecto creado una VLAN, ¿vale? Que normalmente se llama System VLAN o Default VLAN o VLAN, ¿vale? Dependiendo del modelo, la gama, etcétera, etcétera. Esa VLAN, digamos que es una VLAN que en según qué situaciones nos va a interesar modificarla y quitarle puertos, quitarle opciones o dejarla tal cual está y hacer VLANs sobre ella, ¿vale? Y ahora veremos por qué. Nos volvemos al switch. Estábamos en la parte de seguridad. Vale, pues nos vamos a la parte de VLAN, ¿vale? Dentro de VLAN tenemos muchas opciones, ¿vale? VLAN por MAC, por protocolo, incluso para traspasar VLANs a través de VPNs. VLANs dentro de VLANs, ¿vale? VLANs dinámicas. Nosotros nos vamos a centrar en las de estándar, las de protocolo, las de 802.1q, ¿vale? Que son las típicas, ¿vale? Esto es lo que os decía. Por defecto tenemos la tabla de VLANs con un System VLAN en este caso, en este equipo, ¿vale? Que engloba los puertos del 1 al 52, ¿vale? Antes de empezar a tocar nada, hay que ver en por config cómo están los puertos creados, ¿vale? Los puertos están todos por defecto en tipo de acceso, access. ¿Qué significa esto de access? Bueno, aparte de Access tenemos Trunk y General. Me imagino ya alguno sabrá por dónde va el tema. Los puertos en modo Access o tipo enlace Access son puertos que solo pueden ir en una VLAN. Es decir, si yo tengo un puerto en puerto 5 en modo Access, ese puerto solo lo puedo dejar en una VLAN. No me va a dejar el equipo meterlo en 2 VLANs o 3 VLANs o 5 VLANs, ¿vale? Si lo meto, si el switch por el contrario lo configuro en modo General, ¿vale? Lo que nos permite es que ese puerto puede ir en varios VLANs a la vez. ¿Y por qué hay este modo de operación? Bueno, pues si nosotros queremos, como vamos a ver ahora, que todas las VLANs tengan salida a Internet, ¿vale? En el caso, en el ejemplo básico de VLANs, tengo que meter el puerto donde vaya el router en todas las VLANs, porque si no, la VLAN va a tener, pues bueno, un rango separado, va a estar separado virtualmente del resto de la red. Si hay equipos con IP fija, van a tener ahí, pues bueno, pues se van a poder hacer, va a haber red, vamos a decirlo así, pero no van a tener salida a Internet, a menos de que lo metamos en modo general con el puerto de Internet en modo general incluido en esa VLAN, ¿vale? Y el modo trunk es lo mismo que el general, es decir, se puede meter en varias VLANs, pero además, si nosotros conectamos otro switch que también tenga VLANs, permite traspasar las VLANs de uno a otro, es decir, comunicar una VLAN de uno con la VLAN de otro. Esto es interesante para cuando nos quedamos faltas de puertos, tenemos que meter otro switch, ¿vale? Pues no queremos replicar otra vez la configuración y tener 50 VLANs o 50 separaciones y con rutas, estar haciendo ahí líos. Se puede traspasar VLANs y hacer una réplica, entre comillas, de esa configuración VLAN con el modo trunk, ¿vale? Después, otro aspecto interesante, el PVID. Este es el identificador de la VLAN, es decir, es el ID que le asignamos a cada VLAN, ¿vale? Ahora veremos por qué es interesante esto. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser, como yo quiero que todas las VLANs que voy a crear tengan salida a Internet, lo primero que voy a hacer va a ser que puerto 1, que es donde tengo yo mi router conectado, pues tenga en modo general, ¿vale? Le vamos a aplicar, aceptar, ¿vale? Con lo cual este puerto ya lo puedo incluir en otras VLANs, ¿vale? Y vemos que aquí esto todo sigue igual, ¿vale? No ha habido cambio alguno. Vale. ¿Qué más cosas vamos a hacer? Bueno, pues como yo quiero que esos puertos
pues bueno, los puertos que le voy a meter también estén dentro de esta System VLAN, porque esta System VLAN lo que no quiero es cargármela, porque si me la cargo y luego se me olvida la configuración y luego se me olvida en qué puerto voy a acceder o cuál no voy a acceder, lo que voy a hacer va a ser que todas las System VLAN, todos los puertos estén siempre en la VLAN por defecto, ¿vale? Que a efectos prácticos, nunca mejor dicho, no va a hacer casi nada, simplemente va a tener un ordenador de control, un router y ya. Entonces, vamos a meter, por ejemplo, del puerto 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, los metemos en modo general. Vamos a aceptar modo general. Esto sigue igual, ¿vale? Una vez los hemos metido en modo general, ahora sí que podemos crear la VLAN, ¿vale? Nos movemos aquí a la VLAN config y le vamos a crear. Y aquí en crear, ¿vale? Ya me aparecen algunas cosas que no están sombreadas, ¿vale? Que están sombreadas más bien, ¿vale? En puertos target. Estos son puertos que yo no puedo marcar, ¿vale? Aquí. ¿Por qué? Porque están en modo access, entre otras cosas. Vale, entonces, yo quiero crear una VLAN que vaya desde el puerto 5, hemos dicho, hasta el puerto 20, ¿vale? Vale. VLAN ID, el 2, porque es la segunda VLAN, ¿vale? Y este la vamos a llamar, por ejemplo, invitados. Le damos a aplicar y ya está la red de invitados, ¿vale? La subred de invitados, VLAN invitados. Como veis, no se salen de aquí los puertos, siguen aquí, ¿vale? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer una vez que hemos añadido los puertos, ¿vale? Es ir a por config, ¿vale? Y para que estén separados, ¿vale? Ahí es donde entra el tema del identificador. Los tengo que volver a marcar de aquí al 20, 6, 7, 18, 19, 20 y poner ese identificador 2 y aplicar. ¿Vale? De esta forma, ahora la VLAN de invitados está separada virtualmente, ahora ya 100%, de la VLAN System, ¿vale? Es decir, de la gestión del equipo. No puedo acceder a esta IP porque no lo puedo gestionar porque tengo puesto configurar el equipo para que solo sea configurable de esta System VLAN, que es la 1, ¿vale? Pero voy a tener salida de Internet. Voy a poder acceder a todos los recursos de Internet, pero no a los que hay aquí, ¿vale? Si yo aquí tengo, por ejemplo, un servidor o tengo un punto de acceso o tengo cualquier cosa, una máquina virtual, no voy a poder acceder. Con lo cual, si esta está destinada para invitados o para un departamento que no tenga que tener acceso a la parte de IT, pues es perfecto porque van a tener salida de Internet y van a notar que están separados, ¿vale? Es la manera más sencilla de hacer una VLAN que tenga salida de Internet en el mismo rango, ¿vale? Lo íbamos a adelantar al final, pero bueno, se pueden hacer VLANs asociadas a diferentes rangos, ¿vale? Pero esto lo vamos a hacer en un segundo webinar que haremos más adelante en diciembre y que sí que tiene una configuración un poquito más complicada porque ya involucramos al router. Yo ahora mismo el router no está haciendo nada más que darme conexión a Internet y DHCP. No está haciendo nada, con lo cual me da entre comillas igual que el router tenga. Entre comillas lo digo, ¿vale? Crearíamos si queremos otro VLAN. Hemos dicho que íbamos a crear 3, que sería pues del puerto 21 pues hasta el final si queremos, ¿vale? No vamos a meter los puertos de fibra porque los puertos de fibra a lo mejor son para conectarme contra una agregación de enlaces contra otro switch, por ejemplo, y traspasar pues, bueno, toda la configuración o lo que queramos hacer, ¿vale? Hasta el 48. Ahí está, ¿vale? Le cambiamos a General, aplicar, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es crearlo. VLAN 3, de la misma forma. Este puede ser, no sé, vamos a poner departamento de ventas, sales, ¿vale? Y metemos desde 21 hasta el 48, si no me equivoco, que le hemos metido, ¿vale? Ya digo que esto es lo más sencillo si queremos empezar a hacer VLANs separadas de manera virtual, que no haya ningún problema en la compartición de recursos y tal, lo haríamos de esta forma, ¿vale? Ya tenemos aquí y entonces lo único que nos queda es ponerlos en el PVID el 3, ¿vale? Ahora os voy a comentar el tema de tag y untag que aparecen abajo, el tagueado, etiquetado de los paquetes. En esta configuración no es necesario tener esto en cuenta, simplemente hay que poner el PVID, ¿vale? Pero
Ahora vamos a ver cuándo entra en juego el tema del tagueado y no tagueado, ¿vale? Ahí tenemos aquí 3 y aplicar. De tal forma que tendríamos ya las 3 VLANs. Esta sería la VLAN de control, en el que tendría, en este caso, un par de puertos, que serían los puertos de 1 y 2 para internet y el router. Y, bueno, pues he dejado 3, 4 y 5 o 3, 4 para otros ordenadores que gestionen. Pero si yo quisiese meter, por ejemplo, un punto de acceso con diferentes SSIDs, entonces sí que entraría en juego la parte de tag y untag, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quiero combinar un punto de acceso de TP-Link o de otro fabricante que permita crear diferentes SSIDs y esos SSIDs queremos que estén separados, aprovechando que ya tenemos diferentes VLANs, es decir, que el departamento de ventas tenga su wifi y el departamento o la parte de red de invitados o sección de invitados tenga también su wifi, que no se vean tampoco, ni por wifi ni por cable, entre comillas. Lo que tenemos que hacer es, donde añadamos el puerto, donde añadamos el punto de acceso wifi, por ejemplo, imaginamos que es el 5, le tendremos que colocar como tag, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene que entender los etiquetas, VLAN ID 1, 2 y 3, para saber cuando se la piden, se la solicite el cliente, se solicita el cliente de la red Wi-Fi 1, o la red Wi-Fi invitados, que sea el ID 2, sepa que el ID2 tiene que ir al VLAN 2 y cuando le pida del wifi de ventas, que es el 3, se la mande a la VLAN 3, con lo cual que esté correctamente todo separado, ¿vale? De la misma forma que el router, este puerto, ¿vale? Este puerto donde vaya el punto de acceso, el 5, el que sea, ¿vale? O el 3, el que sea, ese puerto tiene que ir siempre en todos los puertos de la VLAN, ¿vale? Por ejemplo, si estamos si queremos que tenga acceso a las dos VLANs, tendría que estar en los puertos de las dos VLANs. Entonces, aquí es donde entra la importancia del tagueado, porque si no lo tagueamos, nos lo va a pasar todo como si estuviésemos en la VLAN 1. Y si nosotros nos conectamos a una red Wi-Fi que tiene un tagueado y esa VLAN, esa configuración de VLAN, no tiene ese tagueado, no va a tener salida a internet, nada más que los que se conecten en la Wi-Fi del tagueado 1. ¿Vale? Es un aspecto a mencionar porque lo típico es meter un punto de acceso a Wi-Fi y ahí ya tienes, pues bueno, separación de VLANs también por Wi-Fi, ¿vale? Después, ¿qué más podemos hacer con la parte de ACLs? ¿Vale? Que sería la segunda opción o la tercera configuración rápida que vamos a ver. Las ACLs, las listas de control de acceso, básicamente valen para una vez que tenemos ya todo configurado, VLANs, no VLANs, lo que queramos. Si yo quiero permitir o denegar el tráfico entre dos IPs o dos PCs o dos subredes, o si tuviésemos diferentes subredes, podríamos hacerlo con las ACLs, ¿vale? Concretamente, vamos a ver cómo sería, ¿vale? Porque en ACLs hay muchas posibilidades. Está la sección de ACLs, que, bueno, pues esto es un poco opcional, ¿vale? Sí que se recomienda hacer lo que es crear un rango de tiempo, un calendario para que, si queremos, esas ACLs pueden tener efecto sin límite, es decir, todo el tiempo, o en un horario o en un calendario concreto, en un horario concreto que queramos nosotros, pues, por ejemplo, el horario de trabajo, ¿vale? Nos iríamos a ACLConfig. En ACLConfig, ¿vale? Aquí veríamos el resumen, el summary, pero lo interesante es las opciones para crear ACLs que tenemos. Tenemos, como vemos aquí, 5 opciones, ¿vale? Si no me he contado mal. MAC por ACL, ¿vale? Es decir, si nosotros queremos que un único equipo que puede ir pinchándose a diferentes puertos porque sea, por ejemplo, una sala en la que haya varios puestos y que la gente llegue con un ordenador y pueda, pues, por ejemplo, acceder o no acceder a ciertos recursos, ¿vale? Una sala común, por ejemplo, de empresa, en Mac ACL crearíamos listas de control de acceso para los ordenadores específicos, si los tenemos controlados, o por IPs, de tal forma que nosotros marcamos exactamente la IP que queremos o no queremos que acceda a las cosas. O Extended IP, que es lo mismo que IPs, pero que además nos permite jugar con algunos protocolos, con algunas cosillas como vemos aquí, ¿vale? Que sería una configuración un poquito más avanzada de estándar IP, que sería básicamente ponerle una IP destino, una IP final, perdón, una IP fuente, una IP destino, permitir o denegar y pues eso es, permitir o denegar a esa IP concreta o a esa subred, ¿vale? También podemos combinar ACLs, ¿vale? Diferentes opciones que tengamos, ¿vale? Permitir o denegar. Y esas ACLs por IP
asociarlas a una ID de VLAN, por ejemplo, ¿vale? O un tipo de Ethernet que tengamos, e incluso también meterle prioridad, ¿vale? Sería una opción un poquito más avanzada. Y luego también, por último, con IPv6, ¿vale? Porque el equipo es compatible con IPv6. Vamos a hacer una prueba de, pues bueno, una CL de IP, que sería lo más típico, ¿vale? Por ejemplo, le metemos aquí está, tendría que ser el rango desde el 500 hasta el 1500, ¿vale? Para que sean estándar IP, si no estarían en MAC. Le metemos el 1000, ¿vale? Le vamos a aplicar, te la guarda y nos vamos a estándar IP y lo que hacemos es, en este desplegable ya aparece la que hemos creado. Siempre hay que crearla primero, ¿vale? Digamos que creamos primero el tipo con un identificador y luego ya creamos la regla que queremos. Importante esto de regla ID de regla. Hay cuando creemos una CL normalmente siempre creamos una regla que va en un sentido, una dirección y otra de vuelta. Por ejemplo, yo no quiero que dos equipos se vean nunca, ¿vale? Porque sean un equipo de un PC con otro equipo de otro departamento, no quiero que tengan ningún tipo de comunicación, pero quiero que estén en la misma VLAN, ¿vale? Por ejemplo, es el típico caso. Yo lo que puedo hacer es denegarles el tráfico y entonces les pondría a la primera regla que haga el ID 1. Entonces, si esta IP, por ejemplo, fuese, vamos a inventárnosla, ¿vale? Pues no sé, el 50, por ejemplo, y yo no quiero que acceda o que tenga salida a la 51, ¿vale? Lo marcaremos con 1. Y en el sentido inverso, ¿vale? Porque tenemos que hacerlo para que sea bidireccional, ¿vale? Si queremos que sea así, habría que meterle el ID2. Si no le metemos el ID2 y nos olvidamos y metemos el ID1, ¿vale? Le saltaría un error. ¿Por qué metemos este ID? Porque si metemos varias VLANs, ¿vale? Como habíamos puesto un rango de tiempo y demás y este identificador, si ponemos un ID, el ID primero es el que mayor prioridad, digamos, tiene en la configuración. Si ponemos varias y la primera es la más restrictiva, vamos a decirlo así, la que lleve el identificador unos va a ser la más restrictiva, sobre la que van a pender todas, ¿vale? Si metemos por debajo, van a tener, entre comillas, no menos prioridad, pero van a depender de esa primera. Si la primera restringe algo, aunque las otras permitiesen, no se permitiría en el equipo, ¿vale? Por eso hay que tener cuidado con esto de las ACLs. Cuando creamos muchos hay que tener muy bien ordenados los identificadores, ¿vale? Le daremos a aplicar, ¿vale? Y de la misma forma haríamos lo contrario, con ID 2, en este caso denegar, aquí le metemos la 51, voy a copiarlo para hacerlo más rápido, y aquí la 50, ¿vale? Y lo mismo, ¿vale? Si yo no tocase nada, actualmente estas IPs, yo no las vinculo con nada, ¿vale? El binding, ahora mismo las IPs estarían pues con esa regla, ¿vale? Si yo quiero, imaginamos que quiero permitir o denegar el tráfico entre dos VLANs o entre dos subredes, ¿vale? Porque se pueden hacer con subredes también, ¿vale? Tendría que marcar o por puerto o por VLAN, es decir, tendría que decir que esta ACL que ya he marcado aquí, ¿vale? Que es la MIR, que es estándar IP, que es doble sentido, tendría que decirle a qué VLAN ID pertenece, porque si pertenece a dos VLANs, tengo que marcar el dos VLANs para que sea efectivo. Vale, esto entra en juego o es útil cuando, por ejemplo, yo quiero que en dos VLANs haya dos ordenadores que se puedan ver, porque sea uno un servidor de ficheros y otro sea el PC de gestión que tenga una VLAN. Y yo quiero poder permitir ese tráfico entre los dos, pero no en el resto de cosas que hay en la VLAN. ¿Vale? Pues lo haríamos con esta forma, añadiríamos la VLAN 2 o la 3, la que fuese, ¿vale? Iríamos aquí añadiendo y aplicaríamos, ¿vale? Así de simple sería. También hay otras opciones dentro de la parte de VLAN, por puerto también, directamente por una VLAN entera, ¿vale? Pero yo digo que lo más interesante quizás sea pues, hacerlas a mano, hacer directamente. Yo quiero denegar el tráfico entre dos cosas, pues lo creo tal cual, ¿vale? Y sería así, por IP o por MAC. Hay veces que por MAC es mucho más útil porque tenemos localizado ese ordenador, porque a lo mejor no le tenemos reservado una IP, por lo que sea en el router no está esa opción creada, entonces yo le puedo localizar por la MAC porque no va a cambiar y entonces me da igual que cambie la IP porque yo esa MAC en cuanto entre en la red sé que no puede acceder a ciertas cosas,
¿vale? Esto al final es tan variable como que tú puedes utilizar solo una CL porque quieres que todo tenga acceso a todo, pero hay una cosa que quieres denegar, o al revés, tú tienes ya hecha una configuración avanzada con diferentes subredes, VLANs, etcétera, etcétera, y lo que quieres es permitir cosas entre ellas o denegar dentro de una VLAN o hacer algo específico dentro de una VLAN o una subred, ¿vale? Esto sería la opción de ACLs, que es también algo que nos han pedido bastante y que es interesante, ¿vale? Como ya decía, volviendo ya a la parte de presentación, en el siguiente webinar que haremos, que igual me echa la bronca a Diego porque ya lo he adelantado, pero bueno, en el siguiente webinar que haremos vamos a hacer también VLANs con diferentes interfaces y vamos a permitir y denegar cosas con ACLs, ¿vale? Ya a nivel de cosas específicas. Es un entorno un poco más grande de montar, lo haremos en ese segundo webinar y veréis que, bueno, es algo diferente a lo que hemos hecho porque esto es la típica VLAN en la misma subred sin complicaciones, pero efectiva, y la otra es una VLAN en la que hay que tocar mucha configuración, sobre todo en el router, ¿vale? Y bueno, ya por terminar simplemente las soluciones y escenarios, muy rápido, ya lo habéis visto, pero bueno, tenemos opciones para el nivel 1 de la red, que serían los switches no gestionados, los switches muy básicos, en los que habría equipos por encima de ellos, pero bueno, estos simplemente dicen acceso a puestos de ordenadores, a puestos de, bueno, una oficina, de una biblioteca, de lo que queramos, de un hotel. Tenemos equipos de nivel de distribución que, por ejemplo, el que os hemos enseñado entraría en un nivel de distribución casi core, no estaría core, pero sería un nivel de distribución porque es un equipo que tiene DHCP, que tiene rutas estáticas, que es un equipo potente. Y por último, los de core, que estos los englobaríamos más en los equipos que permiten hacer apilamientos, agregaciones de enlaces a 10G, que sería bastante más potente, incluso algún protocolo de routing como SPF o RIP para, pues bueno, pues que eso sea el centro o el núcleo de la red, ¿vale? Ese sería algo estándar. Pero, y por terminar, también tenemos la posibilidad de que el típico switch pequeñito que tiene una pequeña configuración para el ámbito doméstico. Este es un caso súper común. Tienes tu router del operador, tienes los 4 puertos, uno va al decodificador, que ya casi todos tienen para ver el fútbol, otro lo tenemos puesto, como Zeppelin tiene bastante fama en ellos, en unos PLCs, y por ejemplo, si ya tienes metida una videoconsola o una impresora o las dos cosas, te has quedado sin puerto, ¿vale? Pues metes un switch tonto o un switch que tenga una pequeña configuración de escritorio y ya puedes meter un teléfono IP, puedes meter un punto de acceso, puedes meter otro equipo en la red físico, puedes meter incluso otro PLC, etcétera, etcétera, ¿vale? A nivel de pequeña y mediana empresa, que es donde nos movemos muy bien, pues eso, el switch core, en este caso, core entre comillas, ¿vale? Porque habría detrás un firewall, un gateway, etcétera, que serían los que hacen el enrutamiento, iría en el intermedio de la red y tendríamos la capa de acceso con switches no gestionables que simplemente conmutarían el tráfico. Y por último, la empresa de gran volumen, que sería pues los switches que tienen apilamiento a 10G, que permitiríamos grandes anchos de banda con conexiones de fibra pues bueno, más potentes, que además incluso podríamos hacer agregación de enlaces contra otros switches un poquito más simples, como los de capa 2 Plus, y bueno, pues en la última instancia, los switches no gestionables de capa de acceso. Con esto básicamente lo que les queremos mostrar es que tenemos opciones para los 3 niveles que se pueden dar en una red. Incluso son niveles que, bueno, nosotros siempre queremos que cojáis Zeppelin, pero son niveles, son equipos que son compatibles con otros fabricantes y con otras soluciones, ¿vale? Porque al final estamos hablando de estándares de red y bueno, pues en ese sentido no hay ningún problema, ¿vale? Entonces queremos mostraros eso, esa versatilidad de producto que tenemos en el ámbito de switches que yo creo que es muy potente y muy interesante. Y bueno, por último ya, pues el turno de preguntas, que seguro que habrá muchísimas. Y bueno, yo ya le doy la palabra a mis compañeros de Anatel, darles las gracias a ellos por hacer por mostrar nuestra visibilidad en cuanto a producto y poder haberos enseñado un poquito, si cabe, nuestros equipos de Penin y nada, pues encantado de responder o tratar de responder las preguntas que entren. Bueno, a ver, Daniel, gracias a vosotros por darnos este webinar y por enseñaros a utilizar vuestros productos. Bueno, como ha dicho Daniel, vamos a hacer el 13 de diciembre, que no sé si había dicho antes la fecha, el 13 de diciembre vamos a hacer otro webinar, os enviaremos próximamente la invitación, que va a ser pues un poquito el capítulo 2 de este webinar con una configuración un poco más avanzada.
De las preguntas que me han hecho, bueno, hay algunas que ya se han contestado durante la presentación, las voy a repetir pues para que se vea un poquito otra vez cómo es, para recordarlo, y otras que seguramente se contesten en el próximo webinar, pero también las quiero hacer pues para que veamos un poco para que se nos dé una pequeña introducción sobre lo que será el próximo. Voy a intentar ordenarlas un poco las que me han hecho hasta ahora. Puede que luego las preguntas que me vayan haciendo ahora se queden un poco desordenadas, pero voy a intentar ordenar un poco. Bueno, primero, de la primera parte de la presentación, me preguntan qué significan las siglas en las nomenclaturas de los switches. Sobre todo Va- me lo han preguntado dos, en en la nueva nomenclatura. Sí, pues mira, si quieres, lo que hago es me voy directamente a Switch, que ahí viene el nombre del equipo. Vale, pues en esta nueva nomenclatura, ¿vale? La nomenclatura antigua de TP-Link era TL, que es de TP-Link, y luego SG, de switch gestionable, o sea, perdón, de switch gigabit, ¿vale? En la nueva nomenclatura, la gama, todos los productos son la T de TP-Link, ¿vale? Es puramente comercial. Y entonces, la gama, los equipos que empiecen por uno son switches L2, son switches que no tienen capacidad de routing. Los switches que empiecen por 2600, 2500, son switches que tienen o rutas estáticas o DHCP, server o ambas, ¿vale? Y los que empiezan por 3 son switches de capa 3, así de claro, que tienen capacidad de routing como RIP o SPF. Después, la G es de gigabit. Los que no lleven G, ¿vale? Que hay alguno todavía, son fase Ethernet, ¿vale? Los puertos principalmente son fase Ethernet. Después, el numerito que hay aquí, estos son los puertos sumando los puertos de Ethernet y los puertos de fibra. En este caso, si nos vamos aquí a la parte de System, que vemos aquí claramente los puertos, aquí están los 52 puertos, ¿vale? Y luego, por último, aquí bueno, pues es básicamente un poco para diferenciar. El TS son los equipos que no son PoE y los PS son los equipos que son PoE, ¿vale? Creo que con eso más o menos explico un poquillo el tema de la nomenclatura, que es un poco lioso a veces. Sí, pero bueno, creo que puede ayudar a los clientes a distinguir las Sí. características del switch de un vistazo. ¿Qué opciones tendríamos para limitar el acceso a la administración del switch? Vale, pues como habíamos visto, la administración del switch por defecto está configurada en la parte de routing en el VLAN 1, ¿vale? Que es un VLAN, digamos que el switch tiene una VLAN por defecto que recomendamos, dependiendo del uso, pero recomendamos no tocar mucho, que es la que tiene la gestión y la configuración. Si nosotros lo que queremos hacer es limitar a todas las VLANs, en este caso vamos a hablar de VLANs, el acceso y que solo un único equipo, por ejemplo, tenga acceso a la gestión, ¿vale? Porque sea un puerto o un equipo que sea de control, ¿vale? Basta con, en la parte de VLANs, ¿vale? Os voy a comentar las opciones, ¿vale? Pero en la parte de VLANs bastaría con, perdón, esta no es, en la parte de VLAN bastaría con dejar solo un puerto un puerto aquí, ¿vale? Aquí tenemos 4 puertos que estos pertenecen a VLAN 1, ¿vale? Bastaría con dejar un único puerto para gestión del equipo, de tal forma que solo el que se conecta a ese puerto puede acceder al equipo. ¿Qué otra opción se podría hacer? Bueno, pues podríamos hacer también la limitación por puerto de MAC, ¿vale? De tal forma que yo no tengo ninguna VLAN configurada, yo tengo el switch, entre comillas, a pelo, y yo lo que hago es, yo solo quiero bueno, pues que para el puerto de gestión, pues bueno, lo configure, lo gestione solo una persona, solo un equipo, ¿vale? Pues pincharía todos los equipos que voy metiendo a la red a una única MAC, de tal forma que esos puertos, si me voy intercambiando, solo van a detectar esa MAC, ¿vale? Es otra manera, ¿vale? Es un poquito más sencilla, pero es otra manera. Que luego también queremos hacerlo por ACLs, se puede hacer por ACLs, denegando o permitiendo el acceso a la parte de subred o a la parte de IP concreta del switch. Pero hay que tener cuidado porque si hacemos la ACL de tal forma que nos restringimos a nosotros mismos, el switch se queda inaccesible. Funciona, pero habría que resetearlo, habría que hacer por consola un poco el juego, ¿vale? Esas serían algunas opciones. Muy bien. ¿Y se puede gestionar un switch de manera remota o hay que conectarse obligatoriamente a un puerto? Se podría hacer, ¿vale? Los switches, bueno, como hay varios modelos, hay varias gamas. La gama es Easy Smart, perdón, tiene una opción que es directamente poner la puerta de enlace de la red, por ejemplo, del router o del gateway que tengamos, ¿vale? De tal forma que si en ese router
tenemos habilitada pues una redirección a esa IP para salir a Internet, automáticamente podríamos hacerlo. No habría que conectarse físicamente al equipo. En los equipos más potentes como este, ¿vale? Si nos fuésemos a la parte de routing de IP, aquí como vemos, vamos a editar, no hay ninguna opción de meter una puerta de enlace o meter algo, ¿vale? No hay ninguna opción, pero como tienen rutas estáticas, ¿vale? Tienen la posibilidad de hacer una ruta estática, ¿vale? Si nosotros hacemos una ruta estática con destino la IP, con destino cualquier IP que sería 000, y con el siguiente salto, el next hop, sería la puerta de enlace de esa red, en este caso sería la puerta de enlace en el router, automáticamente esto es como meter la puerta de enlace en el equipo. De tal forma que, de igual forma, si en el router yo tengo habilitada la gestión remota a un puerto o a la IP que sea, pues yo automáticamente desde el remoto puedo acceder al equipo, ¿vale? Pero siempre habría que tocar una pequeña parte en el router. Muy bien. Eh, a ver, alguna pregunta así un poquito de gestión. En un switch de menor categoría, ¿las opciones que no se pueden utilizar estarían desactivadas o ocultas? Digamos que no se verían, ¿vale? Estarían no ocultas, sino que no aparecerían directamente. No es que no estén capadas, sino que, por ejemplo, no habría CL, por ejemplo, o no habría seguridad de red como lo vemos aquí con tantas opciones, ¿vale? Sería un menú similar, ¿vale? Pero no tendría algunas cosas como, por ejemplo, Spanning Tree a lo mejor o la parte de routing no tendría parte de routing, ¿vale? Simplemente eso, pero el menú, tipo de configuración sería parecido en todos. Muy bien. Seguimos con con la gestión. ¿Se puede hacer backup en un archivo y luego hacer un restore? Sí, se puede hacer, ¿vale? A ver si no me equivoco. En la parte de System, en gestión en System Tools, ¿vale? Aquí podemos cargarle, hacer una configuración, ¿vale? Un backup, exportarlo y luego cargarlo aquí, ¿vale? Aquí también está la parte de actualización de firmware y tal. Y se podría hacer así de esta forma, ¿vale? Exportamos el backup, se guarda y luego ese equipo pues carga otra configuración o tenemos que volver a cargarle y haciendo un restore se cambia todo IP, configuración de VLANs, etcétera. ¿Y un archivo de configuración de un switch sería compatible con otro modelo? Con otro modelo de suite no. Es decir, si nosotros, por ejemplo, le metemos a este equipo, sacamos este archivo de configuración y se lo metemos a otro con el mismo modelo, sí. Pero si se lo metemos, por ejemplo, a uno de una gama inferior o de menos puertos, ¿vale? Por ejemplo, uno de 24 puertos, de 28 puertos, pues no se carga, te lo rechazaría el propio equipo, ¿vale? Muy bien. Un par de preguntas sobre IGMP. Lo primero, ¿cuál sería el menor switch que podría coger de gama menor switch que podría coger con IGMP? Vale, a ver, me voy a la presentación porque creo que lo voy a encontrar más rápido. Vale, a ver. Si no me equivoco, ¿vale? Estos dos equipos, el 105 y 108, son no gestionables, pero tienen IGMP Snooping. Pero es un IGMP Snooping que está, digamos, habilitado por defecto, no tiene configuración, ¿vale? El siguiente equipo que sí que podría tocar un poquito la configuración de IGMP Snooping, ¿vale? Por puerto y demás, a ver, sería este de aquí, que son el 105E y 108E, ¿vale? Para que os hagáis idea, estos equipos los coge mucho la gente, ya digo, para el ámbito doméstico, para un decodificador, para un segundo decodificador, etcétera. Muy bien, siguiendo un poco con el IGMP, ¿afecta mucho a al rendimiento del switch tener el GMP Snooping activado o desactivado? Depende un poco de la caña que le estemos dando, entre comillas. A ver, es recomendable porque a lo mejor para el que no está viendo, vamos a decirlo así, la televisión, ¿vale? No lo nota. Pues a lo mejor estás en WhatsApp, o estás en Outlook, o estás haciendo cualquier cosa en Internet, navegando en Internet. A lo mejor para ese no lo nota, pero el que sí que lo puede notar es el que está conectado, el que está intentando ver la televisión porque está conectado a un puerto de Switch y se le congela un poco la imagen o no le carga bien la barrita de información. Son pequeñas cosas que se empiezan a notar en función de los picos de carga de trabajo, pero bueno, hay casos y casos. Muy bien, vamos a un poco cambiar de tema, vamos a ir ya un poquito a subredes. Bueno, se pueden gestionar subredes, lo has explicado antes, pero si no te importaría refrescárnoslo un poco. Sí, claro. En la parte de routing, dentro de lo que es el switch, ¿vale?
lo que comentaba aquí al principio es que hay una lista de interfaces, es decir, que es la VLAN por defecto creada, que se llama interfaz, que están en este rango, ¿vale? Por defecto. Si yo quisiera crear otra subred, ¿vale? Bastaría con, a ver, meterle, por ejemplo, aquí, pues yo qué sé, vamos a ponerle una 2, ¿vale? Y le podemos meter una IP 192.168.1 o por ejemplo 20 y le podemos poner la 2 porque es la identificativa del switch, que es el número 2 de la red, ¿vale? Con la máscara 255, la barra 24, por ejemplo, ¿vale? Y con la administración habilitada, ¿vale? Y aquí le ponemos el nombre que queramos. Con esto lo que hacemos es que le cargamos una segunda subred, ¿vale? Que podemos asociar a VLANs y que podemos asociar a un router que esté dando DHCPs en diferentes subredes, ¿vale? Incluso podríamos asociar esta interfaz, ¿vale? Que se crearía aquí, esta subred, ¿vale? Con un DHCP que creemos, ¿vale? Con un pool en el que, pues bueno, podemos crear varios pools en el que cada pool sea en una subred diferente, ¿vale? Podemos jugar un poco con ese tipo de configuración, pero se hace todo en la parte de interface, que es creando una nueva subred, ¿vale? Por DHCP o IP estática y poniéndola aquí en rango diferente, ¿vale? Muy bien. A ver, si tengo una red de datos y una red VoIP en dos subredes diferentes, ¿puedo configurar el switch para que reconozca un equipo u otro en función de la MAC y le dé una red u otra? Si, por ejemplo, es un equipo, un teléfono, una centralita y demás, tenemos una opción, ¿vale? Espero que esto sea lo que me preguntáis, a ver, que está a ver, espérate, VLAN, no, QoS, aquí. En QoS Voice VLAN, ¿vale? Tenemos una opción, ¿vale? Que se llama, bueno, pues aparte de habilitarla por el puerto, se llama OIConfig, ¿vale? En la que hay cargada una base de datos de diferentes fabricantes, ¿vale? Con teléfonos, como veis aquí, Cisco, Avaya, Philips, tal, ¿vale? En la que si está dentro de nuestra base de datos, automáticamente lo tiene que reconocer y asociar a la VLAN de voz, entre comillas, que sea, ¿vale? Si no, habría que darlo de alta aquí, crearlo, para que ya la próxima vez lo reconozca, ¿vale? Hay una base de datos creada, ¿vale? No están todos los equipos en el mercado, como es lógico, pero sí que se podría hacer de esta forma, ¿vale? Ah, muy bien. Facilita mucho las cosas. Si conecto un IP con diferentes SSIDs a un switch de Pelín, ¿tengo que gestionar los subvenales solo en el AP y en el switch, AP Switch Router? Si me imagino que te refieres a un AP, ¿no? Si el Sí, un punto de AP acceso. tiene, si el AP tiene diferentes redes wifi y cada una tiene que estar o queréis que esté en un VLAN diferente, ¿vale? Basta con que la mayoría de los fabricantes es así, marcar el ID de VLAN, este que os comentaba aquí, que parecía que no tenía mucho sentido, pero el ID de VLAN que hemos creado aquí bastaría con marcar qué wifi va a qué VLAN, ¿vale? Entonces, seleccionando el ID de VLAN que tenemos que asignar y automáticamente ya no habría que hacer nada más. Si nosotros tenemos creadas las VLANs en el switch, pues pinchamos el punto de acceso, lo metemos en las VLANs, ponemos el puerto en tab para que entienda las etiquetas, que es este ID, y ya está. Muy bien. ¿Se puede priorizar el tráfico de una VLAN sobre el tráfico de otra VLAN? Pues, a ver, no exactamente, ¿vale? Sí que podríamos hacer algo por puerto y demás, pero habría que ir ahí al detalle de qué puerto queremos que vaya y si pertenece casualmente a esta VLAN que queremos que vaya por delante o no, pero de manera así brusca, en principio no se podría hacer tal cual lo indicas, ¿vale? Muy bien. Eh, a ver, tenía por aquí otra también de red. Aquí, ¿recomiendas utilizar el router o el switch para hacer un servidor de HCP? Pues a ver, depende de lo que queramos hacer. Si nosotros necesitamos hacer subredes y necesitamos bueno, pues que casi toda la configuración recaiga sobre el switch porque, por ejemplo, el router sea más básico o el router sea una puerta de enlace que nada más que da, lo tenemos tipo monopuesto o algo así, ¿vale? Entonces, en ese caso, quizá lo ideal sería que todo lo hiciese el switch. De la forma que solo configuras en detalle un equipo, pero depende un poco de todo. Por ejemplo, el próximo webinar, la parte de subredes y tal que vamos a ver, ahí
hacer una configuración en el router muy sencilla, de tal forma que no haga casi nada, pero si queremos que, por ejemplo, una VLAN tenga un DHCP por el router y que el switch simplemente cree subredes, pero no toque DHCP para no liarnos y tal, ¿vale? Ahí sí que entra en juego el router, sí que sería necesario, pero depende un poco del caso de lo que se me requiera con el cliente. Ahí yo lo que le recomendaría sería que se nos explique un poco el caso y nosotros tratamos de orientar hacia la configuración más eficiente, entre comillas, o más sencilla para el cliente. Muy bien. A ver, la primera vez que se utiliza el switch en una red que no es la cero, ¿cogería una dirección del rango de DHCP que se le ofrece o hay que configurarlo primero antes de conectarlo a la red? A ver, por defecto va a venir así. A ver, en interface, ¿vale? Va a venir en estático, ¿vale? Es decir, va a venir así. Yo voy a quitar el 2, no lo voy a cambiar, ¿vale? Porque si no me caigo de la red. Pero vendrá así configurado, ¿vale? Con modo estático, con lo cual, si yo lo que quiero es que obtenga una IP procedente del router, tendría que entrar a la configuración y marcarlo como DHCP. Si no lo marco, el equipo va a dar acceso a Internet, pero no va a poder ser configurable a no ser que nos metamos a mano en la IP 01, ¿vale? Vale. Eh, ¿Hay opciones que solo se puedan utilizar en modo web o en modo consola o todo se puede hacer en los dos modos? A ver, te mentiría si dijese que todo se puede hacer en consola, ¿vale? Todo se puede hacer en la web, pero en consola hay algunas cosillas que no se pueden hacer, ¿vale? Lo básico de VLAN es rutas estáticas, DHCP, resetear el equipo, hacer backups y tal, esas cosas sí que se pueden hacer por consola, ¿vale? Pero hay algunas otras cosas que no. Muy bien. ¿La función PPPoE del switch sería compatible para utilizarlo directamente como router para Internet? En este caso no, Vale. ¿vale? Vale. Volvemos. Porque... Perdón. Sigue, Sí, sigue. dime. No, no, te iba a hacer la siguiente pregunta, pero no, acaba de... No, decía que, a ver, el equipo, por ejemplo, este concretamente es un switch de capa 2 Plus, no tiene capacidad de routing, ¿vale? Entonces no puede enlazar contra el operador de Internet. Necesita algo, aunque sea un router en modo monopuesto, que le dé la conexión. Entonces no sería posible. ¿Y en un router superior? ¿Un En un, 3000? en un router superior podría ser, pero esos equipos funcionan con RIP y OSPF. Si el operador, ya digo, nos da la configuración tipo, pues hacemos una DSL básica tal y cual, no va a funcionar porque no es exactamente ese tipo de PPPD, ¿vale? Pero si tenemos una red, por ejemplo, un poquito más avanzada, una línea de empresa que normalmente nos suelen poner una caja, que es un router, que no hace nada, que no tiene ni gestión web, simplemente pinchamos el equipo y ya está, ahí sí que podría ser el núcleo de la red y el router, entre comillas, el switch de capa. Muy bien. ¿En un ACL se puede hacer que deje de aplicar el resto de reglas o se tienen que aplicar siempre todas? ¿A qué te refieres con, dices, si pones un ACL más restrictivo que el resto? Sí, entiendo que sí. Se podría hacer, ¿vale? Pero claro, lo que os decía, hay que andar con mucho ojo con qué regla creas primero y qué identificador le pones, porque si no lo haces de manera muy ordenada, va a ser un descontrol total, ¿vale? Entonces sí que se podría hacer, ¿vale? Pero siempre hay que poner, digamos, que la más restrictiva o la regla más grande, la primera, y a partir de ahí ir creando hacia abajo. Muy bien. Esto creo que ya lo has contestado. ¿Se pueden replicar las VLANs como en el VTP de Cisco? Nosotros tenemos la opción de modo trunk, que es que un puerto, aparte de que pueda pertenecer a varias VLANs, lo que hace es como de puente hacia otro switch que también tenga configuraciones de VLANs y que esas VLANs se compartan. Es decir, que cada switch tenga sus puertos y tal diferentes, pero que la VLAN 2 de uno sea la misma que la VLAN 2 del otro. ¿Vale? Esa sería nuestra opción. Muy bien. ¿Hay algún tipo de limitación en la gestión o se podría hacer una red de oficinas con switches pequeños encadenados? Por poder se puede hacer. Lo que pasa es que sí que recomendamos que, como explicamos en la certificación de niveles, el switch gestionable tendría que ser el switch que esté en un nivel superior, es decir, que sobre él cuelguen esos switches pequeños, no viceversa, que no estén descolocados, ¿vale? Pero por poder se podría hacer. Quizás a lo mejor no es lo más adecuado, ¿vale? Pero sí que se pueden meter switches no gestionables para dar acceso a ordenadores o a puestos de una oficina, ¿vale? Pero siempre que haya un equipo un poquito más potente
que gestione correctamente, que conmute correctamente el tráfico. Porque si lo hacemos todo con switches no gestionables pequeños, puede funcionar, pero en el momento en el que haya un poco más de tráfico, va a haber ahí una tormenta de paquetes para todos lados y probablemente se van a caer las conexiones, se va a ralentizar todo, etcétera. Muy bien. Entre los accesorios, decías que había fuentes de alimentación. ¿Qué modelos tienen fuente de alimentación redundante? O si nos podrías poner Sí, algún ejemplo. sí, los dos modelos que me voy a la presentación, ¿vale? Que aquí os los puedo enseñar mejor. A ver. Aquí creo que están. Los dos modelos que tienen la fuente son estos dos, ¿vale? El 2700 y el 3700, ¿vale? Son los que tienen fuente de alimentación, posibilidad para fuente de alimentación redundante, ¿vale? Detrás tienen un slot, que es una tapita, se quita y podemos ahí enlazar una fuente por si por lo que sea explotase el cable, la fuente de alimentación interna, tiraría durante un rato con esto. Y la refrigeración de estos switch, preguntan concretamente los de 24 y 48, ¿son fanless? Algunos sí y otros no. Normalmente los que son PoE suelen tener todos ventilador y los que no son PoE no tienen simplemente una rejilla, ¿vale? Por ejemplo, este que os he enseñado, el 2600G, perdón, sí, el 2600G 52TS, este no tiene ventilador, ¿vale? Pero tiene una rejilla y esa es la ventilación. Pero el modelo que hay PoE, ¿vale? De 48 sí tiene ventilador. Muy bien. Ya bueno, un poco para acabar, que se nos está echando el tiempo encima, ¿nos podrías repetir un poco los módulos SPF y un poquito si nos podrías decir qué variedad hay en Tepelín? Sí, nosotros tenemos dos posibilidades, ¿vale? A ver si los encuentro aquí. En realidad tenemos cuatro modelos, ¿vale? Dos modelos que son para conexiones gigabit, ¿vale? 1000, tanto en monomodo, fibra monomodo como fibra multimodo, ¿vale? Y que son compatibles con todos nuestros puertos SFP de los switches. Y tenemos la opción de módulo, el mismo módulo, pero para 10G, para conexiones de fibra de hasta 10G, 10 gigabit. ¿Vale? También en fibra monomodo y fibra multimodo. Muy bien. Bueno, hay alguna pregunta más, pero ya se nos echa el tiempo encima, así que las contestaremos por correo. Vale, Lo que hemos dicho antes, este webinar, digamos que es una primera parte de otro que daremos el 13 de diciembre. Os enviaremos la invitación en breve. Daniel, muchas gracias por habernos hecho este webinar. Creo que ha sido muy instructivo para todos y sobre todo nos ha ayudado a familiarizarnos con la interfaz del Switch. Nos vemos de aquí en 15 días. muy bien, fenomenal, gracias a vosotros. Y a todos los asistentes, muchas gracias por venir y seguir confiando en nuestros webinars. Y os digo lo mismo que a Daniel, nos vemos en 15 días. Que tengáis todos una buena tarde.